Muy bien. Entonces, vista la proposición simple, es hora de ver a la proposición compuesta. ¿Ok? Veamos a ver. Cuando hablamos de una proposición compuesta, vamos a indicar lo siguiente. Si una proposición simple se puede reemplazar solamente por una variable proposicional, cuando hablemos de una proposición compuesta es que la podemos reemplazar con dos o más variables. Eso queda claro, ¿verdad? Pero no solamente será compuesta cuando hayan dos o más variables proposicionales, sino que si tuviera una proposición simple y esa proposición simple está negada, ya es una proposición compuesta. ¿Ok? Entonces, si yo niego a una proposición simple, ya estoy convirtiéndola en una proposición compuesta o un esquema molecular, ¿no? O simplemente una proposición molecular, que es el nombre que los logistas le han señalado. Entonces, veamos a ver, después de estos pequeñas definiciones, algunos ejercicios. Y necesito la participación de cada uno de ustedes, porque vamos a entrenar en estas dos definiciones simples. Vamos a averiguar si las proposiciones que voy señalando son compuestas o son simples. Y ustedes van a ir respondiendo. No, si es compuesta o es simple. Por ejemplo, Pablo es culto. ¿Eso es una proposición simple o una proposición compuesta? Si es simple, colocamos S. Si es compuesta, C. ¿Usted qué dice? ¿Simple o compuesta? Pablo es culto se puede reemplazar solo con una variable proposicional. Por lo tanto, es simple. Ok. Vas bien, muy bien. 3 no es mayor que 5. 3 no es mayor que 5. Desde el momento que yo observo que acá hay una negación, 3 es mayor que 5 sería una proposición simple. Pero como tiene una negación, ya se convierte en una proposición compuesta. ¿Ok? Continuemos. Los cuadriláteros no tienen 4 lados. ¿Qué dicen ustedes? Los cuadriláteros no tienen 4 lados. ¿Es una proposición compuesta o es una proposición simple? Muy bien, claro. Como hay una negación, ya sabes que eso ahí tiene que ser, ¿qué cosa? Compuesta. Vamos bien entonces. A ver. Ana y José son esposos. ¿Qué dicen ustedes? Ana y José son esposos. ¿Compuesta? No puede ser compuesta. No la puedes separar. ¿Qué dirías? ¿Ana esposo? ¿O Ana esposa y José esposo? No. Es una proposición simple. ¿De acuerdo? Lo puedo reemplazar con una sola variable proposicional. Recuerda la cantidad de variables que puedes utilizar. O si tiene negación, lo convierte en compuesta. Rosa tiene 20 años. La podemos reemplazar con una sola variable proposicional. Por lo tanto, ¿qué es? Simple. Muy bien. No es cierto que 34 sea igual a 243. ¿Alguna duda, jóvenes? Muy bien, es compuesta. Tiene que ser compuesta. Así es como corresponde. A ver. Como bailo me canso. ¿Qué dicen ustedes? Como bailo me canso. Hay dos proposiciones que lo puedo reemplazar. Una proposición podría ser como bailo, ¿no? Y la otra proposición, me canso. ¿Cierto? Entonces es compuesta. Muy bien, así de simple. Vamos a identificar cuando una proposición es simple y cuando una proposición es compuesta. Cuando hablamos de conectores lógicos, estamos hablando de lo que también se le conoce como conectivas, como signos de enlace, como juntores. ¿No? Son los términos que los logistas acuñan a los conectores lógicos. ¿Para qué sirven los conectores lógicos? Para enlazar proposiciones simples, ¿no? O simplemente para cambiar el valor que tenga. Entre los más comunes, lo más relevante y recurrentes que utilizamos es el sí y solo sí, el o el sí entonces, el o, ¿no?
el o, el y el no. Esos son los conectores, ojo, que normalmente utilizamos, los más comunes, ¿no? Los más comunes, los más utilizados. Veamos con detalle qué cosa significa cada uno de ellos y sus representaciones lógicas. En esta tablita estamos recreando todos los conectores lógicos, ¿no? Tenemos la conjunción, ya tenemos la conjunción que era el i, la disyunción inclusiva que es el o, la disyunción exclusiva que es la doble o, la condicional que es el sí entonces, la bicondicional que es el sí y solo sí, y la negación que ustedes ya saben lo representamos con el no. ¿Qué símbolos utilizamos para el caso, por ejemplo, de la conjunción? Para el caso de la conjunción utilizamos una V pequeña pero invertida. Esa V pequeña invertida es la conjunción. La disyunción inclusiva es la V pequeñita, ¿no? El O. La disyunción exclusiva la representamos con un triangulito. En algunos libros también lo representan con la equivalencia, ¿no? Y una rayita encima para negar eso. La flechita representa la condicional. Importante señalar una sola flechita. O sea, una flechita de una rayita. Porque con dos rayitas ya significa otra cosa. Más adelante se las explico. La bicondicional es la doble flecha, ¿no? La de ida y vuelta. Y la negación, ¿no? Es esta especie de una S echada que se le antepone a la proposición. Entonces, estos son los símbolos para cada uno de los conectores comunes que tenemos. El esquema se coloca el P y Q, el P o Q, acá también es el P o Q, el P entonces Q, P flechita Q, el P sí solo sí Q, la flecha de ida y vuelta y el no P. El significado lo tenemos acá, el P y Q, el P o Q, el o P o Q, si P entonces Q, sí solo sí, entonces tendría que poner acá P sí solo sí Q y acá el no P. Ahora bien, importante detalle que hay que considerar es lo siguiente. ¿Cuándo es verdadera la conjunción? No es que de paporreta tengamos que aprendernos una serie de reglas para cada casito. No, basta con las indicaciones que estoy señalando acá en esta tabla. Ojo, su valor de verdad. Por ejemplo, la conjunción, ¿cuándo es verdadera? La conjunción es verdadera cuando ambas proposiciones, el P y el Q son verdaderas. Entonces, ¿a ti qué te va a interesar para que tú digas que una conjunción es verdadera? Que las dos proposiciones que participan sean verdaderas. Nada más en ese caso. Y si fuera otro caso, ya sabes que es falsa. ¿Ok? Solo te interesa que sea verdad, verdad, para que te dé la conjunción verdadera. En el caso de la disyunción inclusiva, vamos a decir que es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. Si P y el Q son falsas, entonces la disyunción inclusiva será falsa. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos los demás casos es verdadera. Ya sabes entonces que una disyunción inclusiva será falsa solo cuando las dos proposiciones que participan son falsas. ¿Ok? En el caso de la disyunción exclusiva, va a ser falsa si ambas proposiciones tienen igual valor de verdad. Es decir, si tú tienes verdad, verdad, eso es falso. Falso, falso, eso es falso. Entonces, proposiciones con el mismo valor de verdad hacen que sea falso en la disyunción exclusiva, cuando haya el triangulito. La condicional, otra de las proposiciones muy usadas con mucha frecuencia, va a ser falsa solamente cuando el P es verdadero y el Q es falso. O sea, el P necesariamente verdadero y el Q falso. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Eso da lugar a una falsedad en la condicional. En todos los demás casos, obviamente será verdadera. En la bicondicional va a ser verdadera si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. O sea, verdadero, verdadero, me va a dar verdadero. Falso, falso, me va a dar verdadero. Si hacemos una pequeña comparación, la bicondicional es justamente lo contrario de la disyunción exclusiva. Por eso, algunos autores utilizan, ¿no?, la notación de la bicondicional con una barrita encima para decir la negación. Y esa negación se refiere ¿a quién?
a la disyunción exclusiva. ¿Ok? Y cuando hablamos de la negación, pues la negación es simplemente cambia el valor de verdad. Si yo tengo la negación antepuesta a una verdad, eso se convierte en ¿qué? En falso. Si yo tengo una negación antepuesta a una falsedad, eso se convierte en ¿qué? En verdadero. Entonces, basta recordar estas recomendaciones que estoy señalando acá, jóvenes, ¿no? Para conocer las reglas de los conectores lógicos. Nos vemos enseguida.